Dios les bendiga, Dios les guarde, amada iglesia, en esta preciosa hora de la tarde. Le damos gloria a Dios por la bendición que nos ha permitido de estar otro día más con vida. En este momento, a lo mejor se estarán preguntando por qué Kimberly está conmigo aquí hoy. Y es que anoche le pedí a Kimberly que me ayudara con el mensaje de hoy. Es un mensaje que muchos conocemos. Queremos predicar de una manera resumida, un pensamiento breve sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Estamos en la semana más importante de la vida cristiana del creyente, donde muchas personas toman esta semana como la semana mayor, la semana santa, la semana más importante. Y anoche, mientras estaba meditando, comencé a pensar en el hecho de que podíamos traer una palabra a través de las 7 palabras de Jesús, algo pequeño, algo que quedara en el corazón de nosotros. Mañana es Viernes Santo para el mundo cristiano y queríamos mantener de alguna manera el pensamiento de que no importa lo que el coronavirus esté haciendo en el mundo, nosotros tenemos a un hombre que se llamó Jesucristo, que vino a la tierra, dio su vida por ti y por mí, y hoy nosotros gozamos de salvación y lo esperamos con más ansia, con más ánimo. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te doy gracias nuevamente por este día. Te doy gracias, Espíritu Santo, por lo que has hecho hasta ahora. Señor, te pido en el nombre de Jesús que pongas tus manos, Señor, sobre cada una de las personas que van a estar escuchando, Dios mío, poniendo atención a tu palabra en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de tu palabra. Danos el entendimiento, la comprensión, Padre, la sabiduría para poder explicar lo que tú has puesto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, reprende todo espíritu contrario a ti, Dios eterno, que quiere ir en contra de la libertad de tu palabra. Para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, gracias te damos. Amén y amén. Mis amados, como les decía, queremos traer un leve pensamiento de cada una de las palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Y quisiera que me acompañara en esta preciosa hora en el libro de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 34. Jesús estando en la cruz del Calvario, dice, y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y yo quiero, no es que la segunda parte del texto no tenga importancia, pero me quiero enfocar en la primera parte del texto, que es lo que en esta preciosa hora nos compete. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay algo que me llama la atención de nuestro Señor Jesucristo, y es que en todos los momentos más difíciles por los que Él anduvo en la tierra, siempre supo lo que tenía que hacer en el momento de dificultad. Jesús nunca fue a ningún lado a quejarse. Jesús nunca fue a ningún lado a buscar consejería. Jesús nunca fue a ningún lado a buscar que alguien le resolviera una situación. Jesús, en los momentos más difíciles, clamó al Padre, oró. Jesús tomó el momento de oración como el lugar donde Él llevar sus problemas. Mi amado, y no quiero que te confundas ni quiero que vayas a malinterpretar el hecho de que Jesús, o de que yo haya dicho que Jesús no buscó consejería. Lo que estoy diciendo es que Jesús, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que hizo fue orar, clamar, buscar dirección del Padre, buscar que el Padre tomara acción en sus momentos. Y es lo primero que cada uno de nosotros debe hacer cuando una circunstancia, una situación llega a nuestra vida. Clamar al Padre, clamar al Señor, hablar con el Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante y hemos recalcado tanto en todo este tiempo de encierro
de limitación, hemos recalcado tanto la importancia de tener intimidad con el Espíritu Santo de Dios, intimidad con Dios. Cuando tú tienes intimidad con Dios, tú no tienes ningún tipo de problema con tirarte de rodillas y orar al Padre, buscar la dirección del Padre. Y esto fue lo que Jesús hizo en todo momento de dificultad. Lo primero que Jesús hizo fue abrir sus labios para orar. ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has clamado en este tiempo de limitación? ¿Estás tú en la misma sintonía del Espíritu? ¿Estás orando como debes? ¿Estás buscando la presencia de Dios como debes? Ahora tenemos mucho tiempo disponible para sacar y apartar un rato para orar y pedirle a Dios que meta sus manos en esta situación tan difícil. Luego de eso me llama la atención lo primero que sale de sus labios después que abre su boca es que él llama al Padre. Y esto es algo que con toda seguridad Jesús hace porque Jesús sabía quién lo escuchaba. Jesús sabía que en el momento que él pusiera, míreme bien, amado, Jesús no estuvo de rodillas. Jesús colgado en la cruz pone su corazón, por decirlo de alguna manera que pudiéramos entenderlo, inclina su corazón a orar. Pone su corazón en el momento y en el lugar en el que está, lo pone en la sintonía del Espíritu para orar. Clavado en la cruz, pasando por dolores increíbles, Jesús decide que era el momento de orar. Qué importante es eso. Qué importante. Y lo primero que sale de sus labios es Padre. Jesús sabía quién lo estaba escuchando. Cada vez que Jesús pronuncia esa palabra Padre, nos da a entender que hay un hijo que quiere entrar en diálogo con su padre, que hay una persona que quiere entrar en un diálogo. Jesús, siempre que menciona la palabra Padre, nos da a entender que está a punto de entrar en un diálogo con quien lo escucha. Y un diálogo es una conversación entre ambos. Tú hablas, escuchas y te hablan y tú puedes hablar de vuelta. Quiere decir que la oración de nosotros debe ser un diálogo. Tanto tú hablas como debes escuchar también. Hay veces que nuestra oración debería ser más escuchar que hablar, para que nosotros podamos tener la dirección correcta. Ahora bien, mi amado, lo que Jesús hace es para dejar claro que Él está ligado, que Él estaba demostrando su filiación divina y su procedencia celestial. Jesús en aquel momento no está hablando con ninguno de sus discípulos. Jesús en aquel momento no está hablando con nadie del Sanedrín. Jesús no está hablando con Pilatos ni con Herodes. Jesús en la cruz del Calvario se inclina para orarle al Padre. Para orar al Padre. Y Jesús, habiendo hecho esto, da a entender de dónde Él procede. Él no era cualquier hombre, mi amado, y esto es importante porque a través de la historia, a través del ministerio de Jesús, Jesús marca sus pautas. Jesús es un hombre que sigue las pautas. Lo que Él sabía que era lo que tenía que hacer, Él lo sigue haciendo. Él no es como tú y como yo, que cambiamos de costumbre, cambiamos de situación y cambiamos nuestra manera de hacer las cosas con el tiempo. Jesús a los 12 años, estando en el templo, cuando sus padres biológicos van donde Él y le reclaman, Él le dice, es que no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Asimismo, Jesús, cuando sus discípulos le dicen, enséñanos a orar, Jesús lo primero que dice es, cuando vayan a orar, háganlo de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús
antes de resucitar a Lázaro, hace una oración y dice, alzando sus ojos al cielo, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. ¿Qué clase de convicción tiene Jesús de que el Padre lo escuchaba? ¿Qué clase de convicción tenía Jesús de que el Padre estaba atento a la voz del Hijo? Mi amado, y para no ser la excepción, Jesús va al huerto de Getsemaní y pronuncia nuevamente en el huerto de Getsemaní, pronuncia la palabra que estamos tratando de darle en esta tarde. Vuelve Jesús a decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, a lo largo de la historia, a lo largo de su ministerio, conocía al Padre, hablaba con Él porque había salido de Él. Jesús tenía intimidad. Jesús se apartaba a orar. Jesús dejaba a sus discípulos en lugares y se apartaba a orar para tener intimidad con el Padre. Y ahora Jesús está haciendo lo que mejor sabía hacer, orar al Padre. Y cuando llega al Getsemaní le dice, Padre, estamos a punto de culminar con el propósito que tú habías puesto en mi vida. Y esto me causa temor, esto me causa mucha angustia, como nos está pasando a nosotros ahora, que lo que está ocurriendo alrededor de nosotros tal vez nos está causando temor y angustia, pero Él dice, Padre, vuelvo nuevamente a hablar contigo, vuelvo nuevamente a estar bajo la sumisión tuya. Vuelvo nuevamente a buscar tu dirección. Vuelvo nuevamente a buscar de ti la sabiduría. Y lo próximo que Jesús habla es la palabra, yo creo que más poderosa que se había hablado en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque Jesús dice, perdónalos. Jesús ahora hace esta declaración desde la cruz. Y esta es la declaración que nos consiguió a nosotros la justificación y la salvación en la cruz del Calvario. De ahora en adelante, Jesús, que hace una reclamación al Padre, una petición al Padre para que nos perdone, nosotros podemos ahora conseguir salvación. Mi amado, si no hay pecado, no hay juicio. Y Jesús pone su palabra delante del Padre y le dice, no importa todo lo que me ha pasado, no importa cuántas bofetadas, puños, cuántas veces me han escupido, latigazos, no importa un juicio injusto, yo te pido que los perdones, ejecutando de esta manera un perdón directo al instante y completo. Lo único que necesita el hombre es aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y su perdón. Cierro con esto. Jesús termina esta frase diciendo, porque no saben lo que hacen. Lo he dicho muchas veces y lo quiero repetir hoy. El ignorar una ley no te exime si la quebranta de que eres culpable. Por eso es que Jesús pide primero que nos perdone, porque tú y yo muchas veces pecamos por ignorantes, por no conocer. El Señor dijo que su pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces esa carencia de conocimiento nos hace tan ignorantes que pecamos, creyendo que hacemos cosas buenas, pecamos. Y Jesús ahora, a través de ese perdón y a través de reconocer delante del Padre que nosotros somos ignorantes o que eran ignorantes por lo que estaban haciendo, Jesús otorga ese tipo de perdón. La ceguera de las personas que lo habían enjuiciado en privado, la ceguera de las personas que lo habían maltratado, el odio que esa ceguera había producido para eliminarlo,
ahora Jesús habla esta palabra diciendo, no importa, perdónalos. Mi amado, la ignorancia tiene dos vertientes. La primera se ignora porque se desconoce la información, pero no te exime de la culpa, no te libra de ser culpable. Y hay una que es más peligrosa y es ignorar por conveniencia. Hay gente que ignora por conveniencia. A través de todo este tiempo que hemos visto cómo ha pasado esto del coronavirus, todo el mundo está buscando en los gobiernos una solución, ignorando que el Dios que está en el cielo tiene la solución a todos nuestros problemas. Pero es más fácil poner la fe en algo tangible que en algo que no se ve, en algo que exige de nosotros creer. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora quiero darle paso a Kimberly para que Kimberly tome la palabra en esta segunda expresión de Jesús. Mi amado, luego del perdón viene la salvación. Una palabra de salvación. Dios les bendiga. En esta hora vamos a hablar de la salvación y vamos a hablar de cómo tomó la salvación en esta escena y qué importancia Jesús le dio a la salvación y de qué manera presentó la salvación al hombre. Esta palabra va tomando lugar desde el versículo 33 del capítulo 23 del libro de Lucas, y aquí se habla de dos malhechores, dos ladrones que estaban al lado de Jesús y Jesús crucificado en medio. En un ambiente de burla, en un ambiente donde todo el mundo estaba burlándose de Jesús, burlándose de que Jesús supuestamente decía que era el Hijo de Dios, pero en realidad solamente estaba siendo alguien tomando ese lugar que no le correspondía. Y bajo un título que le habían puesto, el Rey de los Judíos, en forma de burla también, Jesús está cara a cara frente a estos malhechores y estos malhechores están ahí. Y yo me puse a pensar mientras yo leía esta historia, probablemente estos malhechores habían visto a Jesús antes, habían escuchado a Jesús, pero probablemente no, probablemente esta era la primera vez que ellos se enfrentaban cara a cara con el Salvador del mundo, sin ellos saberlo. ¿Y en qué situación? Donde todo el mundo hablaba de una supuesta verdad, que era totalmente falsa, una supuesta verdad diciendo en forma de burla que Él era, cuando Él no era. Y uno de estos malhechores, influenciado por todo esto, se une a la multitud y en forma de interés le dice, ¿sabes qué? Si tú de verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros también. Él se incluyó en eso. Él estaba buscando una forma de liberarse y en forma de interés le hizo esa petición a Jesús y quiso reconocer a Jesús. Y rápidamente el otro lo interrumpe y le dice, ten cuidado con lo que tú estás diciendo. Tú enfrentándote a la muerte no tienes temor de estar delante de Dios, y rápido reconoce públicamente. Este hombre ahí en su pena de muerte reconoce públicamente que él era culpable, que él había pecado, que él merecía ese castigo. Pero también reconoce que Jesús era inocente, reconoce que Jesús era justo, reconoce quién era que estaba delante de él. Y en medio de toda esta situación, este hombre se le ocurre hacerle una petición a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Acuérdate de este hombre, acuérdate de este culpable que aquí, frente a su pena de muerte, reconoce que tú eres Dios, que tú eres Jesús, que tú eres el Salvador. Y es algo bien terrible porque son dos posiciones completamente diferentes, de dos hombres que están frente a una misma situación, en una misma condición. Estos hombres tienen muchas similitudes y eran dos ladrones, los dos merecían un castigo, estaban a la misma distancia de Jesús,
los dos estaban hablando con Jesús, tenían la mirada puesta en Jesús, tenían la misma oportunidad de salvación. Sin embargo, los dos tomaron decisiones diferentes. Y algo bien terrible es que este hombre le hace una petición a Jesús humildemente, desde un corazón sincero. Y eso es algo que vemos en la Biblia, que Dios nunca ignora. Vemos en la parábola del fariseo y el publicano, donde los dos estaban orando en el templo a la misma hora, al mismo Dios, pero con dos posiciones también completamente diferentes. Y eso es lo que marca la diferencia cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros vamos delante del Señor. En la condición de nuestro corazón, de verdad lo estamos haciendo de una forma sincera, de una forma donde decimos, ¿sabes qué? Esta es la realidad que yo vivo, esta es la realidad que yo soy. Pero yo también sé reconocer que tú eres Dios, que tú puedes hacer un cambio en mi vida, que tú tienes la respuesta a esta pena de muerte que yo cargo. Entonces, vemos que en esa parábola el publicano y el fariseo, uno salió justificado y el otro no, y todo por la condición del corazón del hombre. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón cuando nosotros vamos delante del Señor? Vamos con una condición correcta. Esta petición, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, también habla de que este hombre reconocía que él era Jesús, reconocía que tenía frente a él el camino, que tenía la verdad y que tenía la vida en su sentencia de muerte. Solo estaba reconociendo algo bien poderoso y que le iba a dar una respuesta y le iba a dar un cambio a su vida eterno. Estos dos ladrones tenían similitudes y ellos eran ladrones, habíamos dicho, pero también tenían varias diferencias. Y es que uno estaba crucificado a la derecha y el otro estaba crucificado a la izquierda. Uno se burlaba de Jesús y el otro interrumpió esa burla para hacer una verdad, para establecer una verdad que él había experimentado, que él había reconocido, que lo había impactado su vida. Uno reconocía con quién hablaba y el otro no podía ver eso. El otro estaba cegado e influenciado por lo que la situación, por lo que la gente estaba diciendo. Y quería sacar provecho de todo eso. Quería tirar a la suerte. Oye, si tú eres hijo de Dios, déjame sacar provecho de eso y déjame ver si se me da y me salvo. Me perdonan la vida. Qué sé yo, se forma un motín aquí porque él se bajó de la cruz y nosotros podemos salir corriendo y podemos salir por respuesta. Podemos tener una respuesta positiva a nuestra vida, podemos evadir la muerte. Y todo era una condición del corazón con intenciones detrás de ella. Uno le pidió al Señor que se acordara de él cuando viniera con su reino, el otro no. Uno deseaba la salvación física, la salvación de este mundo. Otro deseaba la salvación de su alma. Otro estaba velando por lo que iba a pasar después de que cumpliera con el castigo que él merecía. Cumpliera con la justicia del castigo que él estaba cargando por sus hechos, por sus consecuencias, por cosas que él ya había hecho, por decisiones que él había tomado antes de... decisiones incorrectas que lo habían llevado allí. Él estaba reconociendo que él había fallado, que él había sido culpable de algo y que él tenía que pagar un precio por eso, que él era responsable de aquella pena que él estaba cargando. Uno logró ser salvo, el otro no. Uno murió siendo culpable, el otro pudo recibir perdón de Jesús. Uno se libró del infierno eterno, otro recibió salvación. Uno resucitaría con los santos en el rapto de la iglesia. Otro tendría que estar presente en el juicio del gran trono blanco. Y quiero terminar con esto. Y quiero que nosotros podemos ver cómo la humanidad hoy en día está reflejada en estas dos personas. Cómo la humanidad se divide entre una posición de un ladrón y la otra posición. Podemos ver que hay mucha gente que duda de que de verdad Jesús es el Salvador del mundo. Hay muchos que creen.
Hay muchos que se dejan influenciar por las situaciones, se dejan influenciar por la gente, se dejan influenciar por sus propios sentimientos. Tienen excusas, ponen excusas delante de Dios. Otros reconocen quién es Dios y se rinden delante de sus pies. Reconocen quién es Dios y ponen toda la esperanza que ellos puedan tener delante de Dios. Ponen todo su corazón, ponen toda la sinceridad que ellos puedan tener y vienen y se lo presentan delante de Dios. Y eso es algo que a mí me impacta. Este hombre no tenía por qué tener una esperanza enfrentándose a una pena de muerte. Sin embargo, él tuvo una esperanza en aquel hombre que estaba allí en medio de ellos. Él tuvo una esperanza de que probablemente ese era el Salvador del mundo. Él creyó en eso y él hizo una petición delante de ese Salvador. Él hizo una petición, esa poca esperanza, cuando probablemente era algo que él no debía tener, él la puso en Jesús. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? ¿En dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿De verdad estamos teniendo una esperanza? ¿O estamos dejándonos llevar por una sentencia de muerte? ¿Estamos dejándonos llevar por una situación adversa? ¿Estamos dejándonos llevar por pensamientos, por emociones, por cosas incorrectas que detienen nuestra vida y detienen que Jesús se glorifique en nuestra vida y deje saber que Él es Dios y que Él es el Salvador nuestro? Bendito Dios. Unos se arrepienten de sus pecados, otros pecan deliberadamente sin remordimiento. Hay muchos en este mundo que son carnales y hay muchos que son espirituales. Y yo me pregunto, ¿en qué posición te encuentras tú? ¿Te encuentras en la derecha o te encuentras en la izquierda? ¿A qué ladrón te pareces? ¿Con qué ladrón tú te identificas? ¿Con el que se deja influenciar, con el que tiene intenciones escondidas y por su propio interés llega donde Jesús? ¿O por aquel que pone su última esperanza en el Salvador del mundo? ¿Qué decisión tomarás? ¿Qué decisión vas a tomar cuando estés frente a frente a Jesús? Algo que a mí me impacta cuando Jesús le contesta, y es que él en el versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese te digo, esa pequeña frase, convierte esa promesa en un rema y no en un logos. Y esto quiere decir que la palabra rema es una palabra directa y una palabra personal. La palabra logos es una palabra general y es una palabra indirecta. Y Dios le estaba diciendo a aquel hombre, ¿sabes qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No tienes que esperar hoy. Esa palabra es directa y es para ti y es ahora, se cumple ahora. Tú estás aquí presenciando el hecho de que la salvación ha llegado al mundo. Tú estás aquí presente en la crucifixión donde yo hago válida hoy la salvación de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y así hasta aquí los dejo, mis hermanos. Amén. Mi amado, la primera palabra es una palabra de perdón. La segunda es una palabra de salvación. Con el perdón viene la salvación y con la salvación vienen deberes. La tercera palabra es una palabra de deber. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Yo quiero mirar esto desde el punto de vista de un Jesús que está mirando no solo lo que está pasando en el momento, sino que está viendo, tiene una visión de lo que es el futuro. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque Jesús en ese momento toma el tiempo en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de todo lo que está ocurriendo. Jesús fue apresado la noche antes, no durmió, no comió, lo maltrataron, lo abofetearon, lo latiguearon, le pusieron una corona de espinas,
sus brazos, sus manos habían sido traspasadas con clavos, sus pies traspasados con clavos. Mi amado, Jesús no estaba en un resort de vacaciones. Jesús estaba pasando por un momento sumamente intenso, sumamente difícil en su vida, y Jesús se toma el tiempo. Jesús se toma unos segundos, perdón, para hablarle a su madre. Esto es importante, es interesantísimo, porque Jesús todavía en medio de su dolor sigue haciendo lo que él sabía hacer, poner a otro por encima de él. Jesús mira a aquella mujer. Jesús le habla a aquella mujer y toma la deferencia, tiene la deferencia, la intención de en aquel momento, delante de todos los que estaban, honrar y agradecerle a aquella mujer el cuidado durante toda su niñez y durante toda su adolescencia. Mucha gente piensa que Jesús fue un niño prodigio, que Jesús no jugó, que Jesús no se enfermó, que Jesús no tuvo que María regañarlo en algún momento. Y esto saca de perspectiva la humanidad de Jesús. Jesús fue un niño, Jesús fue un adolescente, Jesús fue un joven, como todos y cada uno de nosotros hemos pasado a través de nuestra vida. Y Jesús hace una retrospección de todo lo que él ha vivido hasta ese momento y se encuentra en la cruz con la mujer que lo trajo al mundo, con la mujer que dice la Biblia que se guardaba para sí cosas en su corazón, reconociendo quién era su hijo. Esto lo vemos en las bodas de Caná. No hay vino. Y fueron y le dijeron a ella, no hay vino. Y ella dijo, vete donde Jesús y hagan todo lo que él les diga. Porque en el corazón de ella había un volcán de conocimiento que ella ya tenía. A María se le apareció un ángel y le dijo, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y de ese Espíritu Santo tú tendrás un hijo. Mi amado, María sabía quién estaba en la cruz, pero Jesús sabía quién era María. Y Jesús honra a su madre en ese momento. Jesús como hijo mayor, como hijo mayor de la familia, se toma el tiempo en medio de su dolor y en medio de su circunstancia para dejar a María en manos seguras. Para agradecerle a María todo el cariño, todo el amor, todo lo que María guardó para sí y no reveló, porque todavía no era menester que Jesús fuera conocido. Todos los momentos que María y Jesús estuvieron juntos, desde su niñez hasta su adultez, Jesús se toma el tiempo en aquel momento de agradecerle a través de dejar una persona que estuviera a cargo de María en medio de la situación en la que estaba pasando. Mi amado, y esto es bien importante porque la Biblia no dice que los discípulos estuvieron solamente Juan. La Biblia no dice tampoco dónde estaban los hermanos y las hermanas de Jesús, porque Jesús tuvo hermanos carnales, hermanos de sangre. La Biblia no dice dónde ellos estaban. Pero sí la Biblia dice que allí habían unas mujeres y había uno de sus discípulos. Y entre esas mujeres estaba su madre. Y entre las personas que se supone que estuvieran allí porque eran conocidas de Jesús, solamente Juan era el único que estuvo presente. Y Jesús toma la deferencia de decirle a su madre, me voy, pero te voy a dejar en manos de alguien que yo sé te va a cuidar. No es hasta la resurrección que sus hermanos toman posesión de creer de quién era realmente Jesús. Entonces Jesús
se toma ese tiempo de agradecerle el cuidado que aquella mujer le había dado durante toda su vida. Deja a un lado, como decía, todo el dolor y el padecimiento para darle una palabra que dicta ejemplo a nuestras vidas. Muchas veces estamos tan enfocados en nuestro dolor que pasamos por alto la necesidad que en algún momento alguien trajo de frente a nosotros. Poner a un lado los intereses propios y pensar en otros, eso no lo hace todo el mundo. Y esta es una característica, una de las características que más distinguieron al maestro en todo su ministerio. Negarse a sí mismo, dice la Biblia, tomar su cruz y seguirle. Qué difícil es eso. Jesús había pospuesto todo su dolor, había echado a un lado todos sus intereses propios para mirar a su madre y decirle: quiero darte gracias por todo lo que has hecho, te honro y te voy a poner en buenas manos. He ahí a tu hijo. Pero hoy no queda todo. Ahora Jesús mira a su discípulo y le dice: hijo, he ahí a tu madre. De todos los que decían, como dije ahorita, de todos los que decían estar con Jesús, conocidos de Jesús, solo Juan tuvo la capacidad y el valor de enfrentar, de tener de frente la situación tan difícil a la que estaban siendo sometidos. Que muchos estaban con Jesús, pero cuando realmente Jesús pasó por el momento difícil, solamente uno de sus discípulos estuvo allí. ¿Quién eres tú en este momento difícil? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú Juan? ¿O eres tú Pedro? Espero que nadie sea Judas. ¿Quién eres tú? ¿Con quién te identificas? ¿Con el que negó al maestro? ¿Con el que lloró amargamente? ¿O con el que está enfrentando las situaciones difíciles? No importa lo que pase a nuestro alrededor. Ahora bien, como le dije al principio, yo veo a un Jesús mirando al futuro del discípulo que se hizo llamar el discípulo amado. Una persona que se hace llamar el discípulo amado es porque recibió amor, por ende tiene que dar amor. Entonces Jesús mira a este hombre que se autollamó el discípulo amado, sabiendo que Juan sería el hombre indicado para poner a María a cargo, para que la amara, la cuidara, la ayudara en un momento tan difícil. No es fácil perder a un hijo. Aquella madre estaba viendo el cuadro de un hijo inocente, guindado en la cruz del Calvario, crucificado en la cruz del Calvario como si fuera un malhechor. La Biblia dice que ser crucificado era cuestión de maldición. Aquella mujer que estaba viendo al Hijo engendrado por el Espíritu Santo de Dios morir como un maldito. Sin embargo, Jesús pone en las manos de María, una mujer que está sufriendo, la pone en las manos de Juan, el discípulo que recibió amor, para que ahora Juan pudiera tener la experiencia de volcar todo ese amor en María. Para que ahora Juan pusiera en vigor. Para que ahora Juan se encargara de los deberes. Por eso es que es una palabra de deber. Porque ahora Juan tendría el deber de volcar todo ese amor en el necesitado, en el que necesita consuelo, en el que necesita paz, en el que necesita de una palabra. Ahora Juan sería el hombre que debería poner corriendo, debería poner a correr el deber de volcar todo el amor que Jesús había volcado sobre Juan. Mi amado, Jesús le está dando la oportunidad a Juan de poner en práctica todo lo que había aprendido durante 3 años y medio. El amor llevó a María al pie de la cruz. El amor llevó a Juan al lado de María. El perfecto amor echa fuera el temor.
Qué importante, qué hermosa la palabra del Señor. El amor echa fuera todo temor. Juan amó tanto que Juan llegó sin temer al pie de la cruz al lado de María. Por eso vuelvo y te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Con quién te identificas? ¿Estás dando amor en este momento de dificultad? Me llama la atención que se ha disparado en un 300%, un 400%, la violencia doméstica en este tiempo donde todo el mundo está encerrado en su casa. ¿Estás dando amor en tu casa? ¿Estás trayendo amor a tu casa? ¿Estás sembrando paz en tu casa? Cuando te ven en tu hogar, tus hijos, tu esposa, ¿se sienten seguros? ¿Se sienten amados? ¿O sienten algún tipo de incomodidad, de temor, de miedo, de angustia porque tú estás ahí? Tus hijos, y no tan solo a ti padre, sino a ti también madre, tus hijos, ¿cómo te ven ahora? ¿Eres tú la madre que amó como amó María? ¿Eres tú la madre que está en el momento de dificultad con sus hijos y en lugar de regañarlos o pegarles, les habla con una palabra de paz, de amor? Qué importante en estos tiempos reconocer la voz del Espíritu. Mi amado, quiero dar por terminado estas primeras 3 palabras. Mañana estaremos terminando las próximas 4 palabras. Y el domingo estaremos transmitiendo en vivo desde la iglesia. Domingo de resurrección. Él está vivo. Él está vivo. Ha resucitado. Así que en esta preciosa hora vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias por todo lo que nos has permitido hablar. Ruego en el nombre de Jesús que estas palabras que se han hablado hoy, Dios eterno, calen en el corazón de la iglesia. Bendice a Sion, mi Dios amado. Bendice a cada uno de los miembros, a cada uno de los amigos, a cada uno de los hermanos en Cristo que visitan, que son parte de nuestra comunidad de miembros en la iglesia. Señor, te pido que tu palabra toque el corazón de ellos de una manera especial y poderosa. Mi amado Señor, mira a mi hermano Oscar y mi hermana Mirna allá en México. Guárdales, cuídales, provee, Dios eterno, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, sé que hay gente que está pasando, sé que hay miembros de la iglesia que tienen familiares que están pasando por situaciones difíciles. Sé que hay gente dentro de la iglesia que ha escuchado la noticia de algún familiar y amigo que ha perdido la vida en esta batalla contra este virus. Trae consuelo, trae paz, trae seguridad, Dios eterno. Trae aliento, Dios mío, en medio de estos momentos tan difíciles, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias te doy, mi Dios. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos, mis amados. Les amamos y les extrañamos.